Bueno, entonces la primera parte es estructura de los ácidos nucleicos y su función. Lo que vamos a ver en principio es eh, la estructura primaria y la secundaria. Entonces, todos ya seguramente saben, y si no lo saben, lo vamos a repasar acá. Eh, Tenemos que los ácidos nucleicos, el DNA en particular, es un polímero conformado por nucleótidos. Y estos nucleótidos, que está dibujado acá, el deoxirribonucleótido, es decir, la unidad básica o constituyente del DNA, está formado por tres tipos de moléculas, si queremos llamarlos. Una base nitrogenada o base heterocíclica, la purina o pirimidina, un azúcar, que es una pentosa, precisamente la 2' deoxirribosa, y un grupo fosfato. ¿Sí? Entonces decíamos que este nucleótido, el deoxirribonucleótido, es la unidad constituyente del ácido nucleico DNA. Y las bases que forman, digamos que participan en la formación de estos nucleótidos, pueden ser entonces la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Estas dos, las moléculas más grandes, adenina y guanina, son las purinas, y las otras dos, citosina y timina, son las pirimidinas. Para ponernos de acuerdo, saben, creo que los carbonos y nitrógenos de los anillos de las purinas y de las pirimidinas se enumeran de 1 a 9 en las purinas y de 1 a 6 en las pirimidinas, y para diferenciar carbonos que vienen de la ribosa, se los llama con un número primado, es decir, 1', 2', 3', 4' y 5'. Por eso decimos que la pentosa constituyente del deoxirribonucleótido es una 2' deoxirribosa, ya que le falta el oxidrilo en el carbono 2'. Esta unión, la unión entre la pentosa y la base, a través del carbono 1' con el carbono 9 de la adenina o de la guanina, o el carbono 1 de la citosina y de la timina, se llama unión glicosílica. ¿Bien? Bueno, por otra parte, el constituyente del otro ácido, del ácido ribonucleico, son los ribonucleótidos, y la diferencia principal que vemos acá es la presencia de ese oxidrilo, de un oxidrilo en 2'. Es decir, vamos a ver que esta pequeña diferencia le da una estabilidad química, y por lo tanto se ha seleccionado una función a lo largo de la evolución completamente distinta. Y en gran parte es dado por la presencia de este oxidrilo, como ya vamos a ver en un ratito. Entonces también está formado por tres componentes, digamos, una purina o pirimidina, base heterocíclica, una pentosa, en este caso es la ribosa, ¿sí? Y un grupo fosfato. Entonces, ¿cuáles son las bases? Habíamos dicho que en el DNA tenemos adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el RNA vamos a tener las mismas bases, pero en lugar de la timina, el uracilo. Y esta es la segunda diferencia que tenemos entre química, composición de estructura primaria, entre el RNA y el DNA. Entonces, a lo largo de la clase vamos a ir viendo cuáles son las razones, quizá evolutivas, digamos, que han dado lugar a estos cambios y a estas diferencias, y por lo tanto que llevó a que en la naturaleza tengan funciones bastante distintas. Bueno, volviendo al deoxirribonucleótido, la primera pregunta, digamos, si quisiera que esta clase la vamos a ir desarrollando a lo largo de
digamos, a través de preguntas, de tratar de contestar estas preguntas. Todos sabemos que el DNA, cuyo componente, digamos, de nuevo repetimos, su unidad básica es el deoxirribonucleótido, es una molécula, un polímero, ¿sí?, que adopta en el espacio una estructura secundaria, ya que la estructura primaria sería la secuencia de bases de ese polímero, adopta, decía, en el espacio una estructura secundaria que es una hélice, una estructura helicoidal. Y uno se puede preguntar, digamos, como una pregunta muy básica, bueno, ¿por qué se organiza esta molécula, este polímero de nucleótidos, de deoxirribonucleótidos, de una forma helicoidal? Y entonces, uno puede contestar a esta pregunta observando cuáles son las características de los componentes de los nucleótidos. Habíamos dicho que eran tres: las bases heterocíclicas, ¿sí?, o bases nitrogenadas, la ribosa y el fosfato. ¿Cómo reaccionan estos tres componentes del nucleótido frente a un medio acuoso, frente al medio intracelular, el núcleo más precisamente, que es donde está el DNA, que es fundamentalmente acuoso? Bueno, va a responder del siguiente modo: el grupo fosfato es un grupo completamente ionizado al pH de 7,2, 7,4 de pH intracelular, en este medio acuoso, y por lo tanto es una molécula que tiene características absolutamente polares, ¿sí?, es decir, hidrofílicas. Por otro lado, en el otro extremo tenemos las bases polínicas o pirimidínicas, que son estos anillos con nitrógenos, con dobles ligaduras conjugadas, y carbonos también, tiene una característica fundamentalmente no polar, ¿sí? Mientras que la 2'-deoxirribosa tiene unas características más bien no polares, pero intermedias con algún cierto grado de polaridad. Por lo tanto, en un medio acuoso, es lógico que este polímero formado a partir de los nucleótidos adopte una estructura de modo de adoptar la estructura termodinámicamente más estable. ¿Y esta cuál es? Exponiendo hacia el medio acuoso las estructuras más hidrofílicas, fosfato fundamentalmente, y la ribosa, o la 2'-deoxirribosa, deoxirribosa. Y tratando de ocultar o aislar de ese medio hidrofílico, de ese medio acuoso nuclear, el componente más no polar, más hidrofóbico, que sería la purina. Entonces, esto nos puede explicar por qué espontáneamente un polímero de nucleótidos, y lo mismo va a pasar con el RNA, adopta una estructura helicoidal. Entonces, en este momento les digo si tienen alguna pregunta, si se entendió, o si tienen alguna duda, lo pueden hacer apretando la barra espaciadora, ¿sí? Sin miedo. Listo, continúo entonces. Francisco levanta la mano. Dale, Francisco, habla nomás. ¿Qué tal? ¿Se ¿Cómo te escucha? va? Se escucha perfecto, Francisco. Bien, no me quedó claro por qué estas tres características de la molécula hacen que obtenga esta conformación helicoidal. Muy bien. Lo primero que tenemos que estar de acuerdo es que dentro de este nucleótido, que obviamente es una estructura, digamos, única, y tenemos tres porciones, tres dominios, digamos, distintos en cuanto a su relación con el agua, ¿sí? El fosfato es clarísimo verlo, que es una estructura, está ionizado, tiene cargas negativas, por lo tanto va a tener una estructura, una conformación, digamos, de una característica hidrofílica, polar. Va a tratar de combinar o va a aceptar su combinación con el agua, ¿sí? Mientras que las bases, que están acá, ¿sí?, están acá abajo, las bases, tanto las purinas como pirimidínicas, tienen una característica muy no polar, muy hidrofóbica. Por lo tanto, esto va a tratar de no estar en contacto con el agua. Entonces, ¿cómo se va a organizar la estructura, este polímero de nucleótidos? Tratando de
formar una cadena, fosfato, azúcar, bueno, y en otro nucleótido fosfato, azúcar, ¿sí? Eso adoptar una estructura de hélice, tipo escalera de caracol, y meter hacia adentro la base que es hidrofóbica. Obviamente esto es una reacción espontánea, adopta esta estructura espontáneamente debido justamente a esta interacción hidrofílica con el agua de fosfato y ribosa e hidrofóbica de la base. ¿Está más o menos claro? Sí, clarísimo, gracias. Obviamente, si esto lo hacemos en un medio que no fuera agua, en un medio hidrofóbico, en un solvente orgánico no polar, es muy probable que la estructura secundaria del DNA fuera totalmente opuesta. ¿No? En un medio no polar, perdón, en un medio no polar, si hay un solvente orgánico, un polímero de deoxirribonucleótidos seguramente va a adoptar una estructura inversa, digamos, exponiendo las bases hacia el exterior y tratando de meter fosfatos y ribosa hacia el interior. ¿Sí? Pero debido a que el medio nuclear es acuoso, bueno, esta es la estructura que va a adoptar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tenía una pregunta respecto a, o sea, me queda claro por qué quedan con las bases hacia adentro, pero no me quedó claro por qué toma la forma de espiral, digamos. Bueno, recordá que ahí vamos hacia ese punto, digamos, recordá que esto es un polímero, ¿sí? Perdón, voy a adelantar un cachito. Recordá que es una cosa como esta que estamos viendo acá, ahora, ¿sí? Entonces, es una espiral justamente porque es un polímero, digamos, longitudinal, y va creando un ambiente interno que sería el escalón, digamos, de una escalera de caracol, ¿sí? Y la baranda que va rodeando sería las activas fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, etc. ¿Sí? Metiendo hacia adentro la base. ¿Bien? Genial, gracias. La única forma de crear un ambiente hidrofóbico en esa cadena es hacerlo en espiral, ¿no es cierto? Si lo dejas recto, ¿sí? Como una cosa lineal absolutamente recto, bueno, de un costado queda la parte ribosa fosfatos y de la otra queda la base, tan expuesta como el fosfato y la ribosa. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bueno, vuelvo para acá. Y entonces, si no, avanzamos un poquito. Más en el chat. ¿Qué preguntan? Hola, buenas tardes. Una pregunta. Hablando termodinámicamente con respecto a la temperatura de transición de desanudamiento de cadenas de ADN, ¿en qué órdenes de temperatura estamos hablando? En general, promedio, no sé, seguramente cada cadena... No te escuché en cadenas digamos, en desnaturalización. Claro, de transición, cuando se desanuda. Sí, entre 70 y 90 grados. Obviamente eso va a depender, como vamos a ver en un ratito, va a depender de cuán fuertes sean las fuerzas de unión entre las dos cadenas, porque sabemos que el DNA es una doble hélice, y entonces esa temperatura de desnaturalización está entre 70 y 90 grados. ¿Sí? ¿Bien, chicos? Bueno, avanzo un cachito. Entonces, tenemos una respuesta breve y resumida de, por lo menos una idea de por qué el DNA y el RNA igual son polímeros que adoptan una estructura secundaria helicoidal. ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo se forma? Sabemos que es una cadena polinucleotídica, digamos que son polímeros. Entonces, la pregunta es ¿cómo se forma esta cadena polinucleotídica? ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos? Y acá tenemos un deoxirribonucleótido. ¿Cuáles son los grupos que van a reaccionar
para unir dos nucleótidos entre sí, y luego un tercero, luego un cuarto, un quinto, etcétera, etcétera, para dar esas largas cadenas polinucleotídeas que sabemos que son, es el DNA. ¿Sí? Bueno, entonces uno mira esta molécula y con los conocimientos de química que tenemos podemos ver que a un pH 7,2, 7,4, pH intracelular, vamos a tener este grupo fosfato que es muy reactivo porque está ionizado, digamos, acá tenemos cargas negativas, ¿sí? Este oxidrilo también puede ionizarse, este protón, digamos, acá puede ionizarse, ¿sí? Entonces, vemos que es un grupo muy, muy reactivo, ¿sí? A nadie se le ocurriría, podríamos pensar, uno ve este nitrógeno, este carbono, son muy poco reactivos, ¿sí? Son elementos, son grupos, digamos, muy poco reactivos. El otro grupo muy reactivo es este oxidrilo que está en la posición 3', único oxidrilo que tiene el DNA, en la ribosa, ¿sí? Este no lo tiene. Entonces, este oxidrilo en 2', pH 7,2, 7,4, este protón se puede ionizar, y además este oxígeno tiene, como vamos a ver ahora, un par de electrones reactivos que pueden hacer un ataque nucleofílico para empezar a formar la cadena. ¿Entienden, chicos? Que lo que estamos buscando al ver es, aunque uno no supiera cómo es el DNA, que yo creo que casi todos lo saben, digamos, cómo se forma la cadena polinucleotídica, uno ve esta molécula y puede predecir cuáles son los grupos que van a intervenir en la formación de esta cadena polinucleotídica. Este grupo amino, uno podría decir, bueno, este grupo amino también podría ser, es un grupo reactivo, bueno, pero es un grupo que la ionización de este protón puede estar más o menos entre 9 y 10, o sea, un pH bastante alejado del pH fisiológico, ¿sí? Entonces, uno puede predecir, y le va a acertar, pero digamos, lo bueno es eso, por ver estructuras y poder predecir, tener los conocimientos de química apropiados para poder predecir, que fosfato y oxidrilo, y ahora lo vamos a llamar como se llaman en general, oxidrilo en 3', para darle una ubicación, oxidrilo se llama oxidrilo en 3', porque está ubicado en 5', en 3', perdón, y este fosfato es el fosfato 5'. ¿Estamos de acuerdo? Porque este es el carbono 1', 2', 3', 4', y acá hay un carbono 5'. Entonces, los grupos reactivos que van a unirse entre los distintos nucleótidos, deoxinucleótidos, para dar la cadena de DNA, son el fosfato en 5' y el oxidrilo en 3'. Y ahora voy a pasar a decirles cómo se forma la cadena, ¿sí? Y les pido que presten atención a cómo voy a contar cómo se forma la cadena, ¿sí? Entonces, supongamos que agarro que la cadena va a comenzar acá, este es la primera base, digamos, ¿sí? En el cual tenemos el fosfato en 5', ¿sí? Y acá el oxidrilo en 3'. Supónganse que no hay nada unido acá, ¿sí? Tenemos este primer nucleótido con su fosfato en 5' y el oxidrilo en 3'. Entonces, ¿cómo voy a contar o cómo voy a decir que se está formando la cadena? Ya sabemos cuáles son los grupos reactivos. Fosfato en 5' y oxidrilo en 3'. Entonces, ¿cómo cuento que se forma la cadena? Yo digo que el nucleótido que va a entrar a formar parte de la cadena, es decir, este que estoy marcando acá, el que va a entrar a formar parte de la cadena, suelto, digamos, en el pool de nucleótidos del núcleo, ¿sí? Viene con su fosfato en 5', ¿sí? Viene con su fosfato en 5' y se une al oxidrilo 3', formando un dinucleótido AT, con el oxidrilo en 3' arriba, con el fosfato en 5' arriba, y este ahora oxidrilo 3' libre. Y ahora, ¿cómo ingresa el tercer nucleótido? El tercer nucleótido viene con su fosfato en 5' y se une al oxidrilo 3', ¿sí? Formando un trinucleótido, dejando el fosfato acá arriba, y ahora este oxidrilo 3'. Y así sucesivamente. Entonces, supongo que habrán prestado atención a cómo conté. Yo les pregunto ahora, ¿hay otra forma? Pregunto y me voy a contestar yo, porque va a ser
digamos, difícil hacer la conversión acá. Entonces, la pregunta es, ¿habría otra forma utilizando los mismos grupos reactivos, hay otra forma de formar esta cadena? ¿Sí? Y entonces les digo, sí, yo podría haberla contado de otro modo, utilizando los mismos grupos reactivos. Por ejemplo, y ahora si me dejan empiezo desde acá, bueno, si yo hubiera seguido contando, formo esta cadena, ¿sí? Se entiende, toda esta cadena. Llegué hasta acá, pero con el mismo sistema podría haber formado toda esta cadena. Entonces ahora repito, la pregunta es, ¿puedo formar la cadena utilizando los mismos grupos reactivos? Obviamente. ¿De otro modo? Y yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque yo podría haber dicho, bueno, este es el primer nucleótido de la cadena, ¿sí? Como dije que era este es el nucleótido, empiezo a formar la cadena desde acá. Entonces, ¿qué digo? El nucleótido que va a formar parte ahora de la cadena, el nuevo, que sería este segundo, viene con su oxidrilo en 3' a unirse al fosfato en 5' del primer nucleótido de la cadena, dejando ahora un dinucleótido AC con un oxidrilo en 3' acá y un fosfato libre en 5' acá. ¿Cómo se agrega el tercer nucleótido? Bueno, el tercer nucleótido, que sería este, viene con su oxidrilo en 3', ¿sí?, a unirse al fosfato en 5' del último nucleótido de la cadena. Dejando siempre este oxidrilo acá y este fosfato ahora en 5' acá. Si yo continúo así, voy a formar exactamente el mismo DNA. Pero quisiera que se entienda, y ahora les voy a dar opción para que pregunten, si se nota la diferencia entre de las dos formas en que yo conté cómo se iba formando la cadena. En la primera, que les aclaro, y creo que ya lo saben, es la correcta, el nucleótido que ingresa a formar parte de la cadena va con su oxidrilo 5', va con su fosfato en 5' hacia el oxidrilo 3' del último nucleótido de la cadena. ¿Sí? Dejando fosfato y oxidrilo. ¿Sí? El tercer nucleótido va con su fosfato en 5', el que va a entrar ahora va con su fosfato en 5' hacia el oxidrilo 3'. ¿Se entiende la diferencia? En el otro, el nucleótido que ingresa en la forma que no es la correcta, la segunda, decía que el que ingresa a la cadena va con su oxidrilo en 3' hacia el fosfato en 5'. Quisiera que ahora les dejo un minuto para que me digan si se entiende la diferencia. No el por qué una es la correcta o una es la que sucede en la naturaleza, me corrijo, no la correcta. Una es la que sucede en la naturaleza y la otra no. Quisiera que ahora me digan si ven la diferencia entre ambos mecanismos, digamos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Sí. No, mi pregunta es más de estilo espacial, tanto en la molécula de ADN y el ARN. ¿Las ribosas se encuentran en planos paralelos o hay alguna opción, no sé, termodinámica o termoquímica que haga que varíen la orientación de esos planos? Es una pregunta que bueno, no están... No, todos los componentes de la ribosa, creo que no sé si entiendo bien la pregunta, todos los carbonos de la ribosa no están en un mismo plano. ¿Sí? Claro, no, yo veía la molécula de ribosa, que es esa pentosa que se ve ahí, digamos, está perpendicular a la línea que tiene el fosfato, digamos. Ahora, bueno, yo decía... si lo ves como un plano general, digamos, está bien. Esa ribosa está en un plano perpendicular, digamos, al fosfato aproximadamente. Ahora, si vos te fijas justo, precisamente en la ribosa, adopta esas estructuras tipo silla, bote, en las cuales
no están todos los carbonos en el mismo plano. Pero genéricamente, si vos la englobás como una sola cosa a la ribosa, sí podríamos decir que está más o menos bastante perpendicular al fosfato. ¿Entiendes? Ok. Gracias. De nada. ¿Se entendió, chicos, estas dos formas distintas de contar la unión utilizando los mismos grupos, ¿no? Esa es la gracia. Bueno, la correcta es la primera, supongo que muchos lo sabrán. La correcta, la forma correcta, la síntesis que ocurre en la naturaleza es de ese modo, es decir, del primer modo que dijimos. El nucleótido que entra a formar parte de la cadena ingresa con su fosfato en 5' hacia el oxidrilo en 3'. Por eso se dice que la dirección de síntesis es de 5' a 3'. Repito, el nucleótido que ingresa a formar parte de la cadena entra con su fosfato en 5' hacia el oxidrilo 3' del último nucleótido que estaba en la cadena, que va a ser el penúltimo, el ingreso de este. ¿Cierto? ¿Está bien? Y no existe en la naturaleza ningún organismo que haga, síntesis en el sentido inverso, es decir, de 3' a 5'. No existe en la naturaleza organismo que haga síntesis en la cual el nucleótido que ingresa para formar parte de la cadena vaya con su oxidrilo en 3' hacia el fosfato 5'. ¿Está bien, chicos? Bueno, lo interesante ahora es ver por qué no existe en la naturaleza esta síntesis 3', 5', y sí es 5', 3' la única. Lo que estoy diciendo es tanto para el DNA como para el RNA. Entonces, para eso tenemos que ver cómo es la síntesis biológica, la síntesis química real de del DNA. Natalia, ¿querés preguntar algo? Natalia Padilla, creo, se llamaba, levantó la manito. Sí, Nayara. Iba a preguntar, perdón, o sea, no, iba a preguntar justo lo que vas a explicar, de si había alguna razón bioquímica relevante por la cual pasaba en la primera forma. Eso, perfecto, Nayara. Esto es lo lindo, esto es lo interesante. Dale. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo quería preguntar, Lucía. ¿por qué en el RNA siempre la unión es con el carbono, con el oxidrilo 3' y no con el 2'? Me dejás ahora un minuto, sigo con el DNA y después te digo eso del RNA, que es una pregunta absolutamente válida e interesante. ¿Está bien, chicos? Dale, gracias. Bueno, entonces, nosotros dijimos que el nucleótido que entra a formar parte de la cadena, la reacción real, es que ingresa con su fosfato en 5' hacia el oxidrilo 3'. De lo que estamos hablando acá, si fuera así la síntesis dentro del núcleo, la síntesis fisiológica, digamos, del DNA, parecería que el nucleótido sustrato, ustedes ya vieron enzimas, entonces ya entienden cuando uno dice el sustrato. El sustrato de la reacción de síntesis de DNA para que el polímero de DNA crezca, el sustrato que interviene es un nucleótido monofosfato. ¿Sí? ¿Por qué digo nucleótido monofosfato? Acá tenemos, por ejemplo, la base, la ribosa y un fosfato. ¿Sí? Parecería que si fuera así, el sustrato, repito, para sumar un nucleótido más a la cadena, fuera un nucleótido monofosfato. ¿Se entiende por qué digo monofosfato? Porque tiene un solo fosfato. Sin embargo, vamos a ver que, y acá les pongo un ejemplo, hay varias clases de estos nucleótidos. ¿Sí? Uno que es monofosfato, otro que es difosfato, y otro que es trifosfato. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el verdadero sustrato de la síntesis de DNA? El verdadero sustrato es el nucleósido trifosfato, no el monofosfato. ¿Por qué? Porque la reacción, y fíjense esto, la unión
de un nucleótido monofosfato, que es el que realmente va a entrar al DNA, ¿sí? Es una reacción que está impedida energéticamente, tiene un delta G mayor que 0. No impedida, quiero decir, hay que entregar energía. Un delta G mayor que 0 tiene la incorporación del nucleótido monofosfato. Entonces, ¿cuál es el real sustrato? Perdón. El sustrato real es el nucleótido trifosfato, ¿sí? Obviamente, al final sí se incorpora un monofosfato, pero el sustrato que se utiliza es un trifosfato, es decir, una timina trifosfato, monosina trifosfato, citina trifosfato, etc. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Porque antes de incorporarse el sustrato, que es el trifosfato, se produce la hidrólisis. Antes que eso les digo, este se llama fosfato alfa, el que está pegado a la ribosa, este es el fosfato beta y este es el fosfato gamma. Alfa, beta y gamma. ¿Cuál es el que se incorpora al DNA? Obviamente el alfa, el que está pegado a la ribosa. Este es el que se incorpora. ¿Bien? Bueno, ¿por qué se utiliza el trifosfato? Porque la energía necesaria para que se inserte un nuevo monofosfato DNA sale de la hidrólisis entre los fosfatos alfa y beta. Esto libera una gran cantidad de energía, ¿sí? Que es la que se utiliza para finalmente incorporar el monofosfato. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la reacción verdadera, digamos? Bueno, un sustrato es la cadena de DNA creciente. Un sustrato es la cadena de DNA a la cual yo le voy a agregar un nuevo nucleótido. ¿Y el otro sustrato cuál es? Bueno, es el nucleótido trifosfato. ¿Sí? Ese trifosfato se hidroliza entre el alfa y el beta, libera una enorme cantidad de energía, entre el alfa y el beta, libera una gran cantidad de energía, ¿sí? Y esa cantidad de energía es utilizada para una reacción que necesita energía, que es la incorporación de este nucleótido hacia el. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende esto? Acá tienen el balance energético y fíjense que, fíjense acá. Acá es la cadena polinucleotídica con un número n de nucleótidos. Acá está el monofosfato. Y fíjense que la reacción, como les acabo de decir, tiene un delta G positivo de 25 kilojoules. Esto quiere decir que necesito entregar 25 kilojoules. Entonces, ¿de dónde sale esa energía? Bueno, sale de tomar un trifosfato. De utilizar el trifosfato. Entonces, previa hidrólisis, se libera una gran cantidad de energía y esta energía es utilizada para esta reacción, para incorporar el monofosfato a la cadena nucleotídica y dar entonces a una cadena nucleotídica que tiene N más 1. ¿Entendió, chicos? Una hidrólisis adicional la da la hidrólisis del pirofosfato, que es como se denomina a la unión de los fosfatos, a los fosfatos beta y gamma. Hay una hidrólisis también de este pirofosfato que libera una cantidad de energía adicional que es utilizada, digamos, también para apoyar la reacción de síntesis de incorporación de un nuevo nucleótido a la cadena del DNA. ¿Está claro, chicos? Bueno, ahora vimos la necesidad energética, la necesidad de utilizar el trifosfato, y entonces ahora vamos a elaborar o a intentar hipótesis de por qué en la naturaleza no hay síntesis distinta a 5'3'. ¿Por qué no hay síntesis 3'5'? Entonces, fíjense en este esquema, fíjense en este esquema, voy a sacar esto, un minuto, chicos, Fíjense en este esquema, acá a la izquierda, acá tenemos esta línea negra, sería la cadena de DNA parental. ¿Sí? La cadena de DNA parental.
Y esta de acá, ¿sí?, es la que se está sintetizando. Entonces, sintetizando para allá. Entonces, esto me está indicando que ya es sabemos que es doble hélice el DNA, que esto es un par nucleotídico, este es otro par de bases, y este es otro par de bases, y este es la última base, el último nucleótido de la cadena que está creciendo, que se está sintetizando. ¿Está bien? Este es el fosfato en 5', la ribosa, y acá está el oxidrilo en 3'. Acá está indicando que ya se está apareando el nuevo nucleótido, una A, con la T correspondiente en la cadena parental. ¿Sí? Que se tomen un minuto para entender este dibujo hasta acá. ¿Sí? Entonces, tenemos libre este oxidrilo en 3'. ¿Sí? Entonces, y este es el nucleótido que va a entrar a formar parte de la cadena. Como ya les dije, este nucleótido es trifosfato. Un fosfato acá, otro fosfato acá y otro fosfato acá. ¿Sí? Este nucleótido, que es una G, ya está pareándose con la C, ¿sí? Y hay que hacer ahora la unión, lo que se llama la unión fosfodiéster, ¿sí? La unión 5', 3'. Entonces, este oxidrilo 3', ahí está dibujado el par de electrones que permiten al oxígeno del oxidrilo hacer un ataque nucleofílico sobre el fosfato. ¿Está bien, chicos? Este hidrógeno, este protón, se puede ionizar, y este par de electrones produce un ataque nucleofílico hacia el fosfato. ¿Por qué está muy facilitado este ataque? Está facilitado porque obviamente esto tiene que romper la unión entre el fosfato y este oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué está facilitado este ataque nucleofílico? Está facilitado porque todavía tenemos estos fosfatos, ¿sí?, que tienen magnesio, ¿sí?, ya que estos fosfatos están cargados negativamente, y incorporan o se une, el magnesio se une a estos fosfatos, y hacen como una absorción, digamos, de los electrones de esta unión hacia este sector, ¿sí?, dejando como una densidad de carga positiva mayor sobre este fosfato y permitiendo que sea muy efectivo el ataque nucleofílico sobre este fosfato. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Producido este ataque nucleofílico, ¿sí?, se produce la hidrólisis la hidrólisis de los fosfatos beta y gamma, liberación enorme de energía y estabilización de esta unión. ¿Bien, chicos? Bueno, ¿qué pasaría en el caso? ¿Hay preguntas? Bueno, ¿qué pasa en el caso si fuera al revés la síntesis? Sí. Disculpame, Sí. Hay preguntas en el chat que las están escribiendo, no sé si las vas a leer. Dale, vemos en el chat. Sí, Lautaro pregunta, ¿cuándo se decía nucleótido y cuándo nucleósido? Por ahí yo no me expresé correctamente, ¿sí? O mezclo a veces, pido disculpas. Nucleósido es base más ribosa, ¿sí? Eso se llama nucleósido. Entonces, si yo hablo de un nucleótido, bueno, estoy hablando de alguna de estas tres cosas. Ahora, si yo quiero decir si es monofosfato, difosfato o trifosfato, tengo que decir nucleósido monofosfato, nucleósido difosfato o nucleósido trifosfato.
¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, la realidad, por eso acá está escrito, está perfectamente escrito, la realidad es que la cadena nucleotídica se forma con la adición de un nucleótido, ¿sí? Un nucleótido más. Pero si yo quiero especificar, bueno, ¿qué nucleótido? Tengo que decir nucleócido mono, nucleócido di o nucleócido tri. La realidad es que es un nucleócido trifosfato que se libera, bueno, pasa todo lo que yo dije. ¿Entiende, chicos? Si yo digo nucleótido, no estoy especificando si es mono, di o tri, puede ser cualquiera de los tres. ¿Sí? Yo digo nucleócido, tengo que decirle, bueno, ¿cuántos fosfatos tiene? Creo que está claro, ¿no es cierto? Sí, perdón si no se entendió. Bueno, se utiliza núcleo, bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Entonces ahora paso a, ¿cuál es la otra, qué pasaría si la síntesis fuera 3', 5'? Es la que no ocurre, y entonces, ¿por qué no ocurre esa reacción en la naturaleza? Y entonces sería este modelo. De nuevo acá, a la derecha, perdón, tenemos la cadena parental, ¿sí? la que está sirviendo de molde para la síntesis de la nueva cadena, de la cadena que se está sintetizando, la cadena filial. Esto está representando el último nucleótido de la cadena ya formada, de la cadena filial, AT, por ejemplo, y ahora fíjense que está al revés, ¿no es cierto? El que está expuesto es el fosfato en 5', porque la reacción es 3' hacia 5'. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Fíjense que acá lo que está libre es el oxidrilo 3'. Acá lo que está libre es el último nucleótido de la cadena, es el fosfato en 5'. ¿Está bien? Entonces, este fosfato en 5', fíjense que yo lo estoy dibujando monofosfato. ¿Por qué lo estoy dibujando monofosfato? Porque la reacción de la energía necesaria para la reacción, ¿sí? Sale del nucleótido que ya estaba en la cadena. ¿Sí? Fíjense acá, chicos. Si yo les digo en esta reacción, ¿de dónde sale la energía necesaria para que se sume un nuevo nucleótido a la cadena? ¿Del nucleótido, del último nucleótido que ya está en la cadena o del nucleótido ingresante? Bueno, evidentemente del nucleótido ingresante. El que ingresa a formar parte de la cadena es el que lleva el trifosfato y es donde se va a producir la hidrólisis. ¿Claro? En cambio, en esta reacción, la hidrólisis, la energía va a salir del nucleótido que ya estaba en la cadena. ¿Sí? Entonces, acá ya no está el trifosfato. ¿Sí? El trifosfato está acá, en el nuevo que entra. Entonces este ataque nucleofílico es muchísimo menos efectivo, porque este fosfato no tiene, como en el caso anterior, los otros fosfatos acá que le están tirando, están debilitando con los magnesios, que le están debilitando esta unión. ¿Sí? Con lo cual este ataque nucleofílico sería efectivo. ¿Entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, químicamente esta reacción está mucho más dificultada que esta otra reacción. ¿Está bien? El ataque nucleofílico es muchísimo más efectivo cuando la reacción es 5' 3', es decir, cuando el nucleótido que ingresa en la cadena viene con su fosfato en 5', ya con trifosfato, con los magnesios, facilitando el debilitamiento de esta unión y permitiendo un efectivo ataque nucleofílico. Cosa que no está
no está ocurriendo en la reacción 3'5'. Esta sería una reacción, una razón química, si quieren, una reacción de efectividad, de cuál es más o menos efectiva la unión oxidrilo a fosfato. Pero hay otra razón. Cuando digo razón, en realidad no son razones, son hipótesis, digamos, que hacen que un organismo que haya podido desarrollar una síntesis 3'5', ¿sí?, va a tener dificultades en el mantenimiento de la integridad genómica. Cuando digo mantenimiento de la integridad genómica, es mantener un genoma, es decir, una secuencia de DNA, sin errores, es decir, sin mutación. ¿Sí? Y ahora voy a pasar a esta razón un poco más evolutiva, si quieren denominarlo así. Melissa me pregunta, ¿y si hubiera un trifosfato en la cadena que pasa a ser monofosfato recién cuando se une el siguiente? Ahora lo vamos a ver, Melissa. Y Bárbara dice, ¿es simultánea la unión de las bases con el ataque nucleofílico? Es simultánea, sí. Entonces, repito, acá estuvimos dando razones químicas, si quieren decirlo así, en la cual es muchísimo más eficiente el ataque nucleofílico cuando la reacción es fosfato 5' que está ingresando hacia un oxidrilo 3'. ¿Sí? Ahora vamos a dar una razón, una hipótesis biológica, más, no quiero decir biológica, como una razón más evolutiva, digamos, de por qué no fue seleccionado en la naturaleza un organismo que haga síntesis 3'5'. Agustín me pregunta, ¿es por las cargas negativas juntas que se debilita el enlace favoreciendo el ataque nucleofílico para la síntesis? En realidad, es esta carga positiva que tienen los nucleótidos, ¿sí?, que hace que tiene este magnesio, que hace que los electrones de esta unión, ¿sí?, estén más dirigidos hacia esta zona, por lo tanto debilitando la unión con este fosfato, dándole una pequeña, o lo que quieran, digamos, densidad positiva, densidad de carga positiva, y haciendo más eficiente el ataque nucleofílico. ¿Sí? Al no estar esto acá, ¿sí?, esta absorción, digamos, este corrimiento de los electrones, no suceden acá, porque ya el pirofosfato se fue, y entonces no está el magnesio, este ataque nucleofílico no es tan eficiente. ¿Bien? El nucleócido que está en el extremo 5' ingresa siendo monofosfato. No. Ahora a ver si digo esta otra razón con este otro esquema y vemos a ver si se entiende o no. Entonces voy a la reacción, a la razón, si quieren, evolutiva. Hipótesis. ¿Por qué no hay organismos en la naturaleza que hagan síntesis de DNA 3'5'? ¿Sí? Y para eso tenemos que recordar, y esto quiero aclararlo, nosotros en química biológica damos por sabidos todos los mecanismos de replicación, transcripción y traducción. Lo que vamos a ver en esta parte de la materia es más bien regulaciones, ¿sí? Entonces, damos por sabidos los mecanismos básicos de replicación, transcripción y traducción. Los biólogos porque ya lo vieron en introducción, y los químicos porque lo vimos en las clases preliminares. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es, repito, vamos hacia tratar de entender esta razón evolutiva de por qué no hay organismo que haya hecho 3'5'. Hipótesis, digamos, ¿sí? Acá tenemos un DNA que se está sintetizando, ¿sí? Igual que el ejemplo, con otro modelo, el ejemplo que vimos recién.
cadena parental, esperen que voy a... Cadena parental, ¿sí? Bueno, muy sencillo, todas A, y cadena filial que se va sintetizando. El esquema es, el rojo sería, lo rojo sería la ribosa, fíjense, presten atención a ver si se entiende el dibujo, creo que sí. El rojo sería la ribosa, acá el amarillo está la C, la base, y estos serían los tres fosfatos, porque recordemos que el sustrato es el nucleósido trifosfato, ¿sí? Es decir, un nucleótido con tres fosfatos. Nucleósido trifosfato. Entonces, ya pueden ver ustedes que esta C está mal, porque si es A, el apareamiento sería con una T, pero bueno, ese es el ejemplo, digamos, que vamos a hacer. Entonces, síntesis que ocurre en la naturaleza, dentro de la célula, viene el que ingresa, viene con su fosfato en 5' hacia el oxidrilo en 3'. ¿Se entiende el esquema, chicos? ¿Sí? Entonces, viene esto, turututú, hacia acá, ¿sí? Viene este, y hay muchos nucleótidos para entrar, y entra una C, ¿sí? Liberándose con ese ataque nucleofílico, etcétera, como ya vimos, y liberándose este pirofosfato, dando energía necesaria para que se una esta C. Ahora, se darán cuenta ustedes que esta C es, sí, el papel del Penélope me pregunta si es crucial el papel del magnesio, me gustó eso, es crucial el papel del magnesio. Entonces, vuelvo acá, se libera el pirofosfato y la C entró, ¿sí? La energía, como acabamos de decir, la energía necesaria para la reacción viene de la hidrólisis del nucleótido que entra a formar parte de la cadena. ¿Claro, chicos? Bueno, ahora resulta que se equivocó la DNA polimerasa. Todos sabemos que la DNA polimerasa es la enzima que sintetiza el DNA. Se equivocó la DNA polimerasa. Entonces, hay un sistema de prueba de lectura, es decir, un sistema, una subunidad. La DNA polimerasa es una enzima multimérica, tiene una subunidad que, mientras va censando cuál es la base siguiente, prueba el correcto apareamiento de lo que ya puso. En este caso, una subunidad de la DNA polimerasa estaría censando la letra siguiente, la base siguiente, para poner el nucleótido, y otra subunidad revisa esta unión, ¿sí? Si está mal, como en este caso, una actividad 3', 5' exonucleasa, ¿sí? Libera, corta, hidroliza esa unión fosfodiéster y saca el nucleótido mal puesto. ¿Cómo sale este nucleótido? O este nucleósido como monofosfato, obviamente. Sale como monofosfato. ¿Por qué sale como monofosfato? Y porque el pirofosfato ya se fue, ¿sí? Ahora, hay problema y ahora empieza la solución. Se va la C y va a ingresar el correcto, una T. ¿Hay problema energético para incluir la T? No, ningún problema energético. ¿Por qué? Porque la energía va a salir del nucleótido que entra a formar parte de la cadena. Entonces, la reacción de proofreading de prueba de lectura puede ocurrir perfectamente. Se va la C, ¿sí? Se va, saca la DNA polimerasa con su actividad de prueba de lectura e ingresa el nucleósido trifosfato correspondiente, la T. Problema energético, repito, ninguno. ¿Por qué? Porque la energía la trae el nucleótido que va a ingresar a la cadena. ¿Está claro, chicos? Entonces se va la C y entra la T haciendo lo correcto. ¿Está claro? Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si tenemos síntesis 3', 5'? Bueno, acá está dibujado,
perdón, en este esquema está dibujado nuevamente acá la síntesis recta, acá, perdón, 5', 3', ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si la síntesis fuera 3', 5'. Entonces, esta es la cadena que se está sintetizando, ¿sí? La cadena que se está sintetizando ahora tiene al final, obviamente va de 3' hacia 5', al revés, tiene al final el último nucleótido, como ingresó con el oxidrilo, tiene libre el trifosfato. ¿Está bien, chicos? Ahora viene un nucleótido, ¿sí? Que va, el verde, que va a ingresar a formar parte de la cadena. Pero ¿cómo va a ingresar a la cadena? Ingresa a la cadena con su oxidrilo en 3', que está acá. Ingresa a la cadena con su oxidrilo en 3'. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Porque la reacción es 3', 5'. Y el trifosfato lo tiene en el fondo, lo tiene en otro lugar. Yo necesito la energía in situ, en el lugar donde se va a hacer la reacción de síntesis, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a salir la energ'ía necesaria? Sale del fosfato, del trifosfato que ya estaba, del último de la cadena, no del que ingresa, como en el caso 5', 3'. Sale del último nucleótido que ya está en la cadena. Entonces, se libera, sale la energía, perdón, de este fosfato, de este pirofosfato, e ingresa el nuevo nucleótido con esa energía liberada y ahora a través de su 3' y dejando en la otra punta el 3'. Ahora supónganse que está incorrecto, ese verde que se agregó es incorrecto, no aparea. La DNA polimerasa entonces con su actividad de prueba de lectura saca, sin ningún problema, saca este verde mal apareado y tiene que poner el correcto. Pero ¿de dónde sale la energía ahora para poner el correcto si ya no hay más acá? ¿Entiende, chicos? No hay más energía acá. La energía del que va a ingresar ahora de forma correcta está en otro sector de la molécula. Yo necesito la energía acá para ingresar acá. ¿Entiende, chicos? ¿Sí? Yo necesito la energía en el lugar donde se va a producir la reacción, no en la otra punta del nucleócido trifosfato. Ergo, conclusión. Una reacción 3', 5', una síntesis 3', 5', ¿sí? Podría ocurrir, en principio, más lentamente, porque el ataque nucleofílico, como vimos en el esquema anterior, está impedido o dificultado, pero también es muy importante que una síntesis de DNA 3', 5', la enzima no podría hacer prueba de lectura. Es decir, no puede hacer prueba de lectura por una razón energética. Cuando tengo que sacar el nucleótido incorrecto, no tengo energía in situ para poner ahora para reemplazar el nucleótido incorrecto y reemplazarlo por el correcto. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Conclusión. Químicamente está totalmente muy impedida, muy dificultada ese ataque nucleofílico. Pero de darse esa posibilidad, ¿sí? Ese DNA estaría tremendamente mutado, con un montón de errores. Digo montón. ¿Por qué? Porque el proofreading salva más o menos, la tasa de error de la síntesis del DNA es más o menos de 1 en 10.000, o sea, más o menos cada nucleótido de 10.000, la DNA, la polimerasa, lo aparea mal. El proof, la existencia de esta prueba de lectura, es decir, revisar después de ponerlo, y sacar si está incorrecto, esta revisión del apareamiento recientemente hecho,
salva un 10 otros 10.000, perdón, 100.000, uno entre 100.000 se le pasa a la prueba de lectura. Bueno, no sé si se entendió lo que digo. Quiere decir que de uno cada 10.000 errores que produce la DNA polimerasa, la prueba de lectura, la síntesis, la prueba de lectura tiene una tasa de error de 1 en 10 a la quinta. Con lo cual prácticamente el DNA tiene muy pocos errores en la síntesis. Conclusión, un DNA que haga síntesis, un organismo que haga síntesis de DNA en la dirección 3', 5', de poder hacerlo, sería mucho más lento y además estaría enormemente mutado. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Y acá hago un paréntesis para pedirles si tienen alguna pregunta, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. María. Yo no entiendo bien por qué, si no existiera, por ejemplo, la actividad proofreading, ¿por qué igual sería más lenta la reacción? Bueno, no te olvides que nosotros acabamos de decir dos motivos por el cual no existiría la síntesis 3', 5'. Uno es Uno es, si lo queremos llamar algo más químico, ¿no es cierto? Algo de que a este ataque nucleofílico, perdón, vuelvo acá, esta es la normal, la real, la que existe. Este ataque nucleofílico finalmente hace la unión fosfodiéster, es fundamental, digamos, que se haga rápido, es fundamental para que la síntesis de DNA sea a una velocidad bastante apreciable. Esto está favorecido por la conservación todavía del trifosfato con el magnesio que tira los electrones hacia este lado, ¿sí? Debilitando esta unión y permitiendo el ataque nucleofílico. Cosa que no existe en esta reacción, ¿sí? Entonces esta es una razón química que está, digamos que enlentecería la reacción de síntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ataque nucleofílico no sería muy efectivo. Pero además existe esta razón evolutiva, digamos, aunque esto se pudiera hacer... Pero, perdón. Sí, dale. Dale, María, decime. La actividad proofreading. Si no existiera la actividad proofreading, ¿no podría haber un trifosfato en el nucleótido que está en la cadena? Si no existiera... vos me querés decir, este fosfato, perdón, vamos acá arriba, esta síntesis 3', 5', la energía, como la reacción es del 3', ¿sí? El nucleótido que entra viene con su 3' y deja el 5' libre, la energía está claro que sale del nucleótido que está último en la cadena, no del que ingresa, como en la síntesis normal. Entonces, yo saco la energía de acá para que se ponga un nuevo nucleótido. Pero si este nuevo nucleótido, yo ya gasté esta energía cuando se incorpora un nuevo nucleótido. Pero si yo saco esto, si ese nucleótido está mal y lo saco, me quedo con esto, con un fosfato solo. El nuevo nucleótido no tiene energía para incorporarse. Entonces no está impedida la síntesis. Y no existiera esto, digamos, la debilidad de este ataque nucleofílico. No estaría impedida la síntesis, pero el DNA estaría enormemente mutado. ¿Está bien? Y Melina me dice, tendría que gastar energía sacada de otro lado. Bueno, obviamente sí, tendría que sacar energía de otro lado, pero no hay otro lado. ¿Sí? La síntesis es in situ, tenés los sustratos ahí, ya perdiste el trifosfato, sonaste, ya no podés seguir la síntesis, pero nunca corregir un error. Si lo corregís, la síntesis se te detiene. Entonces, conclusión, un organismo que pudo haber hecho
Porque la evolución no prohíbe nada. Creo que los biólogos ya están acostumbrados con este tema de hablar de la evolución, y los químicos creo que los siguen las clases preliminares, digamos. No es que uno dice, bueno, está prohibida la síntesis 3'5', está prohibida. No está prohibida. Los organismos van evolucionando y a lo mejor hubo un organismo que desarrolló una síntesis 3'5', pero ese organismo no pudo hacer proofreading. Y entonces ese organismo no prosperó, no pudo prosperar. ¿Por qué? Porque las mutaciones eran una enorme cantidad y obviamente no había una transferencia, no había un mantenimiento de la integridad genómica de generación en generación. ¿Entiendes? Entonces ese organismo no prospera. Obviamente con la parte química la síntesis era más lenta, seguramente. Síntesis más lenta, bueno, menor reproducción o menor generación de nuevos organismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Organismos que no prosperan. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos un poquito más y decimos, y ahora sí me gustaría enfocarme, digamos, en... Disculpe, profesor. Sí, Malena. Le quería hacer una pregunta. Dale. En un momento en el proceso de proofreading sale un nucleósido monofosfato, que tiene que ver también con una pregunta que había hecho antes, que es, en el organismo, los monofosfatos y los difosfatos, ¿tienen algún rol más allá de ser sustratos o estados de transición? Sí, sí. Los nucleótidos trifosfatos, perdón, los nucleósidos trifosfatos, sobre todo el ATP y el GTP, es decir, guanosina trifosfato o adenosina trifosfato, ¿sí? Son moléculas liberadas o utilizadas para dar energía para ciertas reacciones. Cuando vean ahora en unas semanas más síntesis de hidratos de carbono, por ejemplo, van a ver que casi todas esas reacciones, de hecho, reacciones de glucólisis, de síntesis, de degradación de glucosa, etc., liberan moléculas de ATP, GTP, que son la fuente de energía principal para nuestro organismo, para realizar otro metabolismo. ¿Bien? Así que fundamentalmente tienen esa función, sobre todo ATP y GTP. ¿Bien? Pero digamos, no, los monofosfatos y los difosfatos no se utilizan en general más allá de como sustrato para agregar fosfato. Bueno, se utilizan, cuando yo te digo ATP, es decir, un organismo que requiere energía, ¿sí? Yo entiendo lo que vos me preguntás perfectamente y que está bien. Por ahí el AMP, ¿sí? Sería el adenosina monofosfato, se utiliza así como mediador en la síntesis del ATP, ¿no es cierto? Para la síntesis de DNA, así que en ese sentido sí se utiliza. Claro, pero además, cuando vos decís que un organismo, ¿por qué consume glucosa y para producir energía? Bueno, porque a lo mejor porque hay sistemas enzimáticos que sensan el nivel de AMP que vos tenés frente al del ATP. Entonces, si vos tenés más AMP y menos ATP, quiere decir que tu organismo necesita energía, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, el AMP no se utiliza como sustrato, pero sí se está utilizando como un medidor del nivel de requerimiento energético no que tiene el organismo. ¿Claro? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Y obviamente AMP, ATP son intermediarios además en la síntesis del ATP que vamos a llegar y que el ATP, GTP, CTP, TTP están utilizados en la síntesis de DNA. ¿Bien, chicos? Bueno. Entonces, vemos esto y hacemos un descanso. Entonces, ¿por qué DNA? Y acá me interesaría que, y por esto nosotros lo queremos resaltar, porque la materia es química biológica, digamos, y queremos resaltar que uno habla de biología, de química, y somos un solo organismo, un solo cuerpo, digamos, que
utiliza, en la cual los fenómenos químicos, físicos, biológicos, parten y utilizan las mismas reglas y las mismas condiciones. Entonces, esto es un buen ejemplo de por qué estamos hablando de química biológica y por qué tenemos que ver de nuevo física, química, biología, como partes o formas de estudiar un solo proceso, ¿no es cierto?, que es, en este caso, la vida. Acá tenemos una molécula de DNA, una cadena polinucleotídica, y acá, voy a señalar con esto, y acá una de RNA, ¿sí? Pequeñas, grandes diferencias, oxidrilo en el RNA en 2', ausencia de oxidrilo en el 2' en el DNA. Y la otra gran diferencia es que, pequeña, es que tenemos uridina en el RNA y tenemos en lugar timina en el DNA, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener oxidrilo? Ya hay muchas hipótesis, muchas teorías, digamos, y está bastante comprobado que se cree que la molécula reservorio de información genética original, ¿sí?, primera fue el RNA y no el DNA. Fueron cambios sucesivos, evolutivos, a lo largo de la evolución, en el RNA, que lo fueron convirtiendo en un DNA, ¿sí?, una molécula distinta y DNA. Entonces, ¿por qué podemos hipotetizar que se dio este cambio? Y fijémonos lo que pasaría, lo que pasa en el RNA, y pensemos por un momento, creamos que el RNA fue la primera molécula de información genética. Entonces acá tenemos una molécula de RNA, ¿sí?, un polinucleótido. Recordemos que esta sería la molécula reservorio de información genética, en lo que podemos llamar un mundo RNA. ¿Está bien? Y entonces tenemos RNA, oxidrilo en 2'. ¿Qué es lo que pasa en un medio ligeramente alcalino, pero alcalino al fin, como el medio intracelular, pH 7,2, 7,4? Este oxidrilo, la presencia de este oxidrilo en 2', este pH puede ser ionizable. No digo que todos los oxidrilos 2' del RNA se hidrolicen, pero sí algunos pueden ser ionizables, ¿sí? Este protón se puede ionizar, esto está indicando el exceso de oxidrilos en el núcleo, un medio ligeramente básico. Al ionizarse, este oxígeno tiene ese par de electrones tremendamente reactivos, como lo vimos recién en las reacciones de síntesis de DNA. Este oxígeno ahora, por la producido o acentuada su nucleofilicidad, su ataque nucleofílico por la ionización de protón, ataca ahora a este fosfato, ¿sí? Al atacar este fosfato, en algunos casos se rompe la unión entre el fosfato y el oxígeno. ¿Se entiende, chicos? ¿Y esto que produce? El corte de la molécula de RNA. Produce un ciclo acá, por la unión de este oxígeno a este fosfato, corte de la cadena acá, entonces vamos a tener esta estructura. Esto que parece una reacción química, es una reacción química, pero al ser esta la molécula de reservorio de información genética, nos está hablando de una inestabilidad genómica muy grande, ¿sí? El genoma, basado en el RNA, ahora, suponiendo este mundo de RNA, nos presenta una molécula de reservorio de información genética absolutamente inestable. El RNA, uno lo puede comprobar fácilmente en el laboratorio, es una molécula muy, muy inestable, producto de la presencia de este oxidrilo. Ausencia de este oxidrilo en el DNA hace que esta reacción, que es muy común que ocurra en el RNA, no pueda ocurrir en el DNA. ¿Entienden, chicos? Conclusión, el RNA es una molécula químicamente tremendamente inestable. Y ahora, si hablamos de un punto de vista biológico, quiere decir que el RNA, como molécula reservorio de información genética, es una molécula con una estabilidad genómica enormemente grande. ¿Por qué? Porque se estaría mutando a cada rato, ¿sí? El sentido de mutar, por lo menos estas son deleciones, etc., ¿sí? El mensaje cambiaría,
Entonces, en la evolución, esta pérdida del oxidrilo para pasar a una molécula, no la llamemos de DNA, porque por ahora se ha perdido solo el oxidrilo, hace que la molécula resultante, llamémosla como la llamemos, es una molécula muchísimo, miles de veces más estable que el RNA. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, uno se plantea, ¿qué es lo que busca cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando en una molécula reservorio de información genética? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y uno se tienta de decir primero, bueno, y estabilidad. Y está bien, no se equivoca decir, sí, busco estabilidad. Busco que la molécula sea una molécula estable. ¿Por qué? Y porque así yo me mantengo como un ser humano, mis hijos van a ser seres humanos. ¿Por qué? Porque la molécula reservorio de información genética es muy estable y así se va manteniendo la especie humana o cualquier especie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van conservando la característica genética de ese organismo en especial, en particular, por la estabilidad de la información genética. Ahora, ¿es eso siempre cierto? Bueno, la respuesta es no. Nos falta un miembro en esa ecuación, un término en esa ecuación. ¿Qué nos falta? El medio ambiente. ¿Sí? En un medio ambiente muy inestable, muy cambiante, quizás sea preferible tener una molécula reservorio de información genética no tan estable. Puede haber casos, quizá en ese mundo RNA, en el cual los cambios bruscos de temperatura, de presión, de lo que fuere, etcétera, etcétera, haya sido más beneficioso para conservar, no una especie determinada, pero por lo menos la vida, que haya habido, que se haya, la molécula reservorio de información genética sea una molécula muy inestable, que pueda cambiar y que en alguna de esa mutación, una en 1 millón, una en 100 millones, lo que sea, pero una por lo menos, adopte un mensaje, logre a través de esa mutación, es un mensaje que le permita formar algún producto que le permita adaptarse a esos cambios bruscos del ambiente. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, para decir qué es lo que busco yo en una molécula reservorio de información genética, me tienen que decir, bueno, ¿en qué ambiente? ¿En un ambiente muy inestable? ¿En un ambiente estable? Bueno, obviamente cuando el mundo, el universo, no sé, hablemos del mundo, digamos, que es donde estamos, la Tierra, se fue estabilizando en sus temperatura, presión, lo que fuere, obviamente un reservorio de información genética tan inestable como el RNA empezó a ser cada vez más, no sé si contraproducente, no quiero decir contraproducente, lo que quiero decir es que aquel organismo que por alguna razón, debido justamente a esa inestabilidad, mutó el RNA y perdió este oxígeno, ¿sí? Se convirtió en una molécula muchísimo más estable. Al convertirse en una molécula muchísimo más estable, sus características genéticas, su genoma, se convirtió en más estable, y eso era compatible con un ambiente que se iba a estabilizar. Es decir, aquel organismo que por alguna mutación logró sacarse de encima ese oxidrilo en la ribosa, prosperó mucho más en un ambiente estable que otro que conservó el RNA. Esta puede ser una muy, no inventada por mí obviamente, pero contado muy someramente cómo pudo haber sido esta evolución, este cambio de RNA a ADN. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Y antes del descanso, ¿y cómo es que se da la variabilidad genética? Pregunta Francisco Zutaita. Y está perfecto lo que está preguntando. Yo hablo de el DNA es enormemente estable, centenares de miles de veces más estable que el RNA. Pero eso no quiere decir que sea absolutamente estable. ¿Sí? Entonces, el DNA tiene un cierto grado de inestabilidad. Un cierto grado de inestabilidad que permite
que a lo largo de centenares y centenares y miles de años, algún organismo, algún miembro de una especie se vaya adaptando más a un ambiente cambiante. Pero obviamente nosotros los mamíferos no necesitamos cambiar a una velocidad. ¿Quién necesita? Bueno, aquellos organismos cuyo medio ambiente cambia constantemente. Por ejemplo, los virus. ¿Sí? Y por eso quizá todavía haya virus a RNA, es decir, virus que conservan su dotación genética como RNA. ¿Por qué? Porque están completamente en un ambiente cambiante. Cuando quiero decir cambiante, quiere decir antivirales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí la inestabilidad genómica es compatible con la vida de estos virus, compatible con permanecer, digamos, en un ambiente absolutamente inestable. Pero nosotros, los mamíferos en general, que estamos en un ambiente muy, muy estable, estamos adaptados a ese ambiente, el cambio brusco nos va a perjudicar. No nos olvidemos que la mutación puede ser buena en un caso, pero la mutación en general es mala. Las mutaciones perjudican al organismo. Una en 1.000.000, 1.000.000.000 podrá darnos, a lo largo de muchos años, cuando sea seleccionado, nos podrá dar una ventaja evolutiva. ¿Está bien, chicos? Eduardo estaba levantando Sí. la mano y escribió una pregunta también. Sí, cómo no, que la haga nomás. Ahí la escribió. Con respecto a esta inestabilidad que presenta el ARN, en la evolución genética, es posible, bueno, en principio, ¿no?, que sea una de las causas preponderantes para la producción de estos virus, ¿no? La segunda pregunta es, si el ARN es mucho más inestable que muchísimo más inestable que el ADN, ¿es posible que haya más virus con ARN que con ADN? Bueno, no te podría decir si hay más. Sí que hay de los dos, digamos. Hay virus a ARN y hay virus a ADN. Las posibilidades de mutar, porque todo depende también no solo de la inestabilidad de la molécula química, ADN o ARN, sino de la capacidad de reparar esa molécula ADN o ARN que tenga un organismo determinado. Y a eso vamos ahora con el uracilo. ¿Sí? Es decir, mucho depende de la diferencia de estabilidad entre ARN y ADN, pero también depende de la capacidad que tenga el organismo en combatir, llamado mecanismo de reparación, de reparar esas acciones que se pueden dar. ¿Está bien? Mamíferos tenemos enorme capacidad de reparar ese DNA. ¿Está bien? Los virus no. Entonces, CARN, muchísimo más alta la tasa de mutación, pero con ADN también, no muchísimo más alta, pero también es alta porque tienen baja capacidad de repararlo. Baja capacidad de repararlo porque ahí no interesa al individuo, se darán cuenta, interesa que prospere ante los ataques. Nosotros sí nos interesa que un individuo, dos individuos no se adapten, que todos los individuos se adapten. El virus obviamente no. Interesa que prospere una especie, no el individuo particular. ¿Bien, chicos? Bueno, y ahora voy a la otra hablando de estos mecanismos de reparación, y hacemos el descanso, voy a la otra diferencia, ¿sí? La presencia de uracilo, que acá hay alguien que me lo había preguntado, la presencia de uracilo en el RNA y la timina en el DNA, ¿sí? Entonces, sigamos con este mundo RNA, suponiendo, o aceptando la teoría de este mundo RNA, que la primer molécula reservoria de información genética en la naturaleza, en la Tierra, fue el RNA. Ya vimos que la pérdida del oxidrilo, bueno, fue una ventaja muy importante. Ahora, ¿por qué habrá sucedido ese cambio uracilo-RNA a timina en el DNA? ¿Sí? A eso vamos. Entonces la pregunta es, para eso me tengo que ir acá atrás,
así les muestro, volvemos a repasar las bases. ¿Sí? Fíjense, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo en el RNA. Estas 3 y el uracilo en el RNA, estas 4 en el DNA. Entonces, ahora, para esto tengo que introducir lo que son los daños en el DNA, es decir, ¿a qué está expuesto el DNA? Bueno, obviamente el DNA, más allá de que químicamente es estable, o el DNA o el RNA, están expuestos a un montón de ataques externos, por ejemplo, radiación ultravioleta, radiación ionizante, las mismas especies reactivas de oxígeno de nuestro propio metabolismo, que pueden producir cambios en la estructura de las bases. No solo nos olvidemos que las bases son el mensaje, ¿sí? El mensaje no está en el fosfato y en la... Obviamente el mensaje es todo, pero los elementos distintibles que guardan la información no son los fosfatos y la ribosa, sino que son las bases, eso está claro. ¿Sí? Los fosfatos y las ribosas son todas iguales en todos los pares de bases. Bueno, entonces, decía, hay un montón de causas, radiación ultravioleta, radiación ionizante, nuestro propio metabolismo interno a través de las especies reactivas que se forman, que ya lo van a ver cuando vean metabolismo, que atacan y dañan, causan cambios en las bases. Entonces, eso sucedió tanto en el DNA como en el RNA. Eso, los primeros organismos, los organismos empezaron a desarrollar, junto con la capacidad de sintetizar DNA, de duplicarlo, para poder prosperar, digamos, en distintas generaciones, mecanismos de reparación, es decir, mecanismos que, luego de la síntesis del DNA, hicieran una revisión, lo estoy diciendo muy tipo cuento, una revisión de lo que se ha sintetizado para encontrar daños. ¿Se entiende, chicos? Daños producidos por lo que acabo de decir, UV, ionizante, especie reactiva de oxígeno. Entonces se desarrollaron en la evolución los mecanismos de reparación. ¿Está bien, chicos? Entonces, a los daños producidos en el DNA, principalmente en la base, por estos agentes externos e internos, se le contestó evolutivamente con la aparición de estos mecanismos de reparación. ¿Está bien? ¿Qué son estos mecanismos de reparación? Bueno, tratan de encontrar errores en el DNA, en las bases, y volver a la normalidad. ¿Sí? Uno de los daños más comunes que se nos está produciendo continuamente en nuestro organismo, en estos momentos, más o menos expuestos, se nos están produciendo estos daños, es lo que se llama la desaminación oxidativa de la citosina. Desaminación oxidativa de la citosina. Acá les presento la citosina, y si yo les digo desaminación, bueno, ustedes enseguida van a ver el amino, ¿no es cierto? Se desamina. Y oxidativa, van a pensar, evidentemente, que acá se desamina y le aparece un oxígeno. ¿Está bien, chicos? Entonces, quisiera que uno, o todos, me digan si la citosina se desamina oxidativamente, ¿a qué molécula se va a parecer? ¿Alguno? Sí. ¿Cuál? Están escribiendo en el chat. Nadie lo dice en voz alta, escriben en el chat. Bueno, Al tímido. Muy bien, al uracilo, perfecto. Acá veo todos muchos que contestaron, al uracilo. ¿Se entiende, chicos? Si la citosina se desamina oxidativamente, la citosina deja de ser citosina y se convierte en uracilo. ¿Está bien, chicos? Entonces ustedes me dirán, bueno, me dirán, con toda razón, actúan los mecanismos de reparación. Ahora bien, les repito el panorama en el que estamos, el escenario. Estamos en el mundo RNA. Nuestra molécula reservorio de información genética es el RNA, en el cual tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces piensen en una cosa que es más allá de la química o de la biología, es algo, digamos, intuitivo. Los mecanismos de reparación, ¿qué es lo que hacen? Los mecanismos de reparación reconocen lo extraño,
reconocen un grupo extraño y tratan de repararlo. ¿Se entiende, chicos? No pueden reconocer, mejor dicho, no van a reconocer un componente natural de la molécula que están reparando. ¿Por qué? Porque si reparan algo natural, bueno, lo cambiarían por otra cosa distinta. Entonces, adenina, guanina, citosina y uracilo son componentes naturales. El mecanismo de reparación no puede censar eso como un error. Entonces, siendo el uracilo la molécula, perdón, una de las bases naturales del RNA, ¿sí? Si se produce la desaminación oxidativa de la citosina, convirtiéndose ahora en un uracilo, los mecanismos de reparación no pueden saber si ese uracilo que está en el RNA es un uracilo que tiene que estar original o es un uracilo presentado, formado por la desaminación oxidativa. Me preguntan, no me quedó claro qué puede hacer que pase la desaminación oxidativa. No vamos a ver el mecanismo, te los dejo para cuando los que cursen biología molecular o genética molecular o alguna materia, pero básicamente la radiación ionizante es un desaminador, rompe esta ligadura y en un ambiente intracelular se oxida y por lo tanto aparece un carbonilo K. ¿Sí? Bien, conformate con esto, Nínive, que es fundamentalmente por radiación ionizante. ¿Bien? Entonces, la idea es esta. El sistema de reparación no puede reconocer si este uracilo que se formó por la desaminación oxidativa de la citosina no, era una citosina, entonces este uracilo lo tengo que reparar, es un uracilo normal que lo tengo que dejar. ¿Entienden, chicos? Conclusión. El mensaje cambió. El mensaje cambió porque cuando había una C, ahora hay una U, y el mecanismo de reparación no lo puede reconocer. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. ¿No podría reconocerlo porque el apareamiento ya no es correcto? Perfecta la pregunta, yo estaba esperando que alguien me la hiciera, pero recordemos, es un mundo RNA en el cual el RNA es una molécula simple cadena. ¿Está bien? Tiene razón, muchas gracias. Alena, te agarré. Bueno, es una molécula simple cadena, está perfecta la pregunta, ¿sí? Entonces, conclusión, evolución. Y este es un ejemplo, pero clarísimo y lindísimo, para ver cómo actúa la evolución. Entonces ustedes dirían, bueno, si ya que, imagínense que son la evolución, si ya que la citosina, si yo quiero hacer una molécula reservorio de información genética más estable, y dado que la desaminación oxidativa de la citosina es muy común, bueno, cambiemos algo, cambiemos el uracilo, porque cuando se desamine la citosina, si yo tengo uracilo, no voy a poder reconocerlo. Entonces, ¿qué hizo la evolución? Y les pido que me disculpen por este cuento, como lo digo, pero se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Es el agregado de un grupo metilo. ¿Sí? En definitiva, si ustedes ven la timina, no es otra cosa que un uracilo metilado en el carbono 5. Es decir, yo podría decir perfectamente, en lugar de poner timina acá, podría poner 5-metiluracilo. ¿Sí? Entonces, en la evolución, no es que se cambió todo, la evolución actúa sobre lo que ya está. No es que dijo, el RNA no sirve para nada, tiro todo y hago una cosa nueva. No, fue modificando. El oxidrilo, lo hago más estable, y esta inestabilidad genómica dada por esta desaminación oxidativa, ¿qué hago? Transformo el uracilo en una 5-metiluracilo solamente con un agregado de un metilo. ¿Se entiende, chicos? Ese grupo metilo ahora lo llamamos, perdón, no al grupo metilo, sino al uracilo metilado en 5, lo llamo timina. ¿Se entiende, chicos? Entonces son ejemplos clarísimos de cómo se fue transformando una molécula tremendamente inestable, reservorio de información genética, RNA, quizá muy útil para que prosperen los organismos en un ambiente muy inestable, a adaptarse cuando los cambios en el ambiente le hicieron que se fuera estabilizando, la adaptación
de una molécula reservorio de información genética más estable. Le saco el oxidrilo y le cambio, y metilo el uracilo. ¿Entienden, chicos? Y entonces ahora sí, eso lo podemos llamar DNA. ¿Sí? Nos faltaba eso, 2 cadenas. ¿Está claro, chicos? Bueno, hacemos un descanso. Uy, Dios, ¿qué hora es? Me repasé. Y me quedo acá por si tienen preguntas. ¿Sí? Son 7:44. Deténganme, chicos, por favor. A las 8 seguimos. Y me quedo acá por si tienen alguna pregunta o si no se entendió algo. Vayan a descansar un cacho. ¿Por qué convendría que cambie uracilo y no la citosina? Me pregunta Lautaro. Y sí, Lautaro, eso yo ya no te lo puedo contestar. Es cierto que, podría haberse cambiado la citosina en lugar del uracilo y que, bueno, diera la desaminación, etc. Pero bueno, eso no lo podemos. Haya habido algún organismo que hizo ese cambio, pero no prosperó. No te puedo dar una respuesta certera. ¿Sí? ¿Por qué ese metilo lo hace más estable? No sé si lo hace más estable. No sé si lo hace más estable químicamente. ¿Sí? Lo hace diferente al uracilo. ¿Sí? Esto se va, la citosina, quizá no lo termine de redondear. La desaminación oxidativa de la citosina sigue existiendo. Desde tiempos inmemoriales, ahora sigue existiendo. Se nos sigue desaminando la citosina de forma oxidativa y se convierte en uracilo. Entonces ahora el uracilo es un elemento distinto, extraño para el DNA. Es una molécula extraña al DNA. ¿Por qué? Porque ahora tenemos timina. Entonces sí, los mecanismos de reparación pueden cambiarlo, pueden reconocerlo como un cuerpo extraño. Es lo que contestó Santiago, exactamente lo hace distinto, no más estable. ¿Entienden, chicos? Quizá me faltó redondear eso. Una pregunta. Sí. Con respecto a lo que se preguntaba antes, me pareció interesante la pregunta porque la pregunta no sé de quién estaba acá. Decía que por qué no se hacía el pasaje directamente, la transformación directa de citosina-uracilo, desaminando, digamos, haciendo una oxidación y una desaminación de la citosina y una metilación en el carbono 5. Yo pienso que debe ser naturalmente por una cuestión de energía libre de Gibbs, o sea que por ahí no sería mayor la energía libre de Gibbs que necesita ese pasaje que el naturalmente espontáneo. Es probable, es probable, es probable. Otra cosa, es probable, Eduardo, lo que está diciendo. Otra cosa importante es que el pasaje de timina a uracilo, perdón, de uracilo a timina con la metilación, es un cambio que, más allá de que el uracilo esté en el RNA y el RNA sea simple cadena, no cambia las reglas, digamos, de apareamiento. ¿Sí? Es decir, yo podría, más allá de este defecto de la desaminación oxidativa, yo podría tener uracilo en el DNA, ¿sí? Y aparearlo con las A y no tendría ningún problema, no cambiaría el mensaje. ¿Entienden, chicos? En cambio, si yo cambiar todas las citosinas, ¿sí? Tendría que hacer un cambio que cambie todas las citosinas y que conserven su capacidad de aparearse con la G. ¿Sí? Que no es solo darle una forma distinta, sino conservar ciertas características de esa base, ¿no es cierto? ¿Ah?
Hola, sí, tenía una duda, no, ¿Sí? no sé si no es medio tonta igual, pero No hay preguntas tontas. Vamos, señor. Anímese. por lo que dijiste, o sea, el RNA tiene pocas ventajas en comparación con el DNA en casi todo sentido. Ahí vuelvo a lo que les dije. En un ambiente estable, en un universo estable, el RNA no tiene casi ninguna ventaja como molécula reservorio de información genética. Claro, entonces no entendería por qué se sigue usando, digamos, dentro de las células o dentro de nuestro cuerpo mismo. Perfecta la pregunta, perfecta la pregunta. Porque no te olvides que el RNA se sigue utilizando en dos modos. Como molécula intermediario de información génica, los RNA mensajeros, y como moléculas funcionales, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, RNAs ribosomales, RNA de transferencia, RNAs no codificantes, etc. ¿Está claro eso? ¿Sí? Claro. En ambos casos, vos querés ahí que sean moléculas de baja estabilidad. ¿Por qué? Porque vos un intermediario de información genética, que sean de baja estabilidad, te sirve para poder regularlo. Vos las moléculas, si es un mensajero, bueno, vos querés un mensajero, vos sos biólogo, estudiás biología, sí. Sí, sí. Si vos sintetizas un RNA mensajero, es para obtener una cierta proteína. ¿Por qué? Para una necesidad de la célula puntual. Para ahora, para estudiar, para dormir, para concentrarme, etc. Yo necesito una cierta cantidad de proteínas. Por lo tanto, el DNA se expresa, digamos, fabrica un RNA mensajero y para dar una proteína. Ambos, el RNA es un mensajero intermediario de información genética y la proteína es una molécula funcional. Pero en otras condiciones tuyas, cuando te vas a comer, por ahí muchas no necesitas esa proteína, esa molécula funcional. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque vas a hacer otra actividad, necesitas otras. Entonces también tenés que degradar ese mensajero, tiene que desaparecer, para que no sigas sintetizando esa molécula funcional. Entonces, la inestabilidad de las moléculas, salvo de las moléculas reservorios de información genética, tiene una función regulatoria importantísima. Las sintetizo y las tengo cuando las necesito. Si fueran tremendamente estables, bueno, sería un bodrio. ¿Por qué? Porque Claro, siempre estaría teniendo esa función y a veces no la quiero. ¿Entiendes, chicos? Buenísimo. Lo que vos no vas a tener es una molécula, no lo vas a tener, digo, en organismos mucho más adaptados, los mamíferos, las plantas, qué sé yo, no vas a tener una molécula reservorio, un organismo que utilice como reservorio de información genética el RNA. Pero intermediario o funcional, obviamente, y es conveniente eso. Claro, claro. Mil gracias. Nada. Otra ventaja, como dice acá Lucía, otra ventaja, ¿por qué se cree del mundo RNA? El mundo de RNA se cree porque el RNA es la única molécula que tiene actividad, bueno, digo la única riesgo, sí, la única tipo de molécula que no solo, bueno, que tiene además capacidad catalítica, ¿sí? No sé si Juan Carlos le habló de las ribosimas, que son moléculas enzimáticas no proteicas, justamente de RNA. Entonces, un RNA podría tener capacidad, como dice Lucía, de autorreplicarse. ¿Sí? Entonces, está bastante comprobado ese mundo RNA, hay muchas hipótesis por eso. Santiago, no sé si está por ahí, Santiago Saraceni me dice si el organismo se dé cuenta de un exceso de uracilos. Sí, podría ser, pero no te olvides que nosotros, si hablo de los humanos, tenemos 3.000 millones de pares de bases. 3.000 millones de pares de bases. El censado en el número de uracilos sería algo, me imagino, más complicado. Y hay una cosa, digamos, importante en el concepto de cómo actúa la evolución. La evolución no actúa en lo mejor. Porque quizá lo mejor hubiera sido hacer otra cosa, tirar el uracilo, tirar la citosina. Pero no actúa sobre lo mejor. Actúa lo mejor para lo que ya está.
¿entiende? No va reconstruyendo, no. Construye sobre lo que ya está. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿El ARN es autorreplicable? Autorreplicable en ciertas reacciones muy, muy controladas, no Claro, es que vos tenés RNA y se autorreplica. Claro. Pero digo, digamos, Potencialmente tiene capacidad de hacerlo en condiciones, con una cierta estructura y una cierta condición, pero bueno. claro, eso se debe en parte a su inestabilidad. Claro. Sí. Gracias. Ale, ¿estás por ahí? Estoy. No, tranquila, pobre, sí. ¿Qué? No, es... Estoy escuchando todo. ¿Querés tomarte 5 minutos? Yo estoy bien. Bueno, anda Apagar la tranquila. cámara. Igual había un par de manitas levantadas, pero... Ya estuve contestando bastante, pero tranquila. Gracias, por tu ayuda. Estirá las piernas, Edu. ¿Eh? Estirá las piernas. No, no paré de grabar.